Bienvenidos a Rendija de Luz y hoy tenemos como invitado a Pepe Urbina, así conocido Pepe Urbina. Él es buzo y es uno de los fundadores, pioneros, conocedores de una especie muy importante de las que hemos estado hablando, de las emblemáticas como el tiburón. Hola Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. Igualmente. Pues bueno, Pepe, ahora sí que tú eres uno de los expertos, como se ve en su playera, hermosa, y lo que se ve también a nuestras espaldas de los tiburones. ¿Por qué nos platicas cómo llegan los tiburones a este lugar? Bueno, los tiburones viven aquí desde hace millones de años, ¿no? El tiburón toro es una especie que puede ir desde Carolina Norte, Florida, Bahamas, toda esta zona de aquí tiene presencia de tiburones. Bajan incluso hasta Centroamérica, en Nicaragua, se les conoce en algunos lugares como el tiburón de Nicaragua. Y también hay, pues en Fiji, en sin base, hay estos tiburones en muchas partes. Que pertenezcan a la misma especie no significa que sean exactamente iguales. Cada uno tiene ciertas características. Estas son nuestras tiburones toro, porque la mayor parte de los tiburones que vemos son hembras que están preñadas. Aunque viven en esta zona, las que vemos en los inviernos aquí son hembras que se acercan a la costa buscando el manglar para eventualmente dar a luz a sus crías. Importante lo que está comentando, vienen ellas o ellos, los tiburones, llegaron hace muchos años, mucho antes que esto empezara a colonizarse, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nosotros somos los que hemos estado invadiendo su espacio vital. Ese es el hábitat entonces de tiburón toro. Allí viven, allí han vivido siempre, y a veces es curioso cómo la gente cree que, oh, hemos visto un tiburón y se arma una especie de escándalo, ¿no? Y se sensacionalista. En realidad, si has estado en el agua en Cancún, has estado cerca de tiburones. Tenemos una imagen de hace muchos años, cuando pasaba los ultraligeros promocionando, tomaban fotografías todavía, fotografías análogas, ¿no? En film. Y tenemos una imagen preciosa de lo que era Cancún en esa época, con la arena blanca, el agua turquesa y los bañistas. Y cuentas unos puntitos negros y cada uno de esos puntitos es un tiburón toro. Cuando le mostramos esa imagen a la gente inmediatamente dice, yo no me vuelvo a meter al agua en Cancún, ni loco, hay tiburones. Pero en realidad, la conclusión lógica debería de ser, allí están los tiburones, allí hay millones de personas metiéndose al agua todos los años y no pasa nada. Quizás lo que sé de tiburones, quizás lo que aprendí de las películas de tiburones no sea cierto. Entonces, a mí me gusta mucho explicar a la gente que no están equivocados, que su conclusión es la correcta. Si yo creyera que el tiburón de la película Tiburón, ¿no? Jaws, fuese real, pues también tendría miedo. Pero con información entiendes que esa criatura no existe, que el tiburón es otra cosa. Entonces necesitan información para aceptar que compartimos el Caribe con una gran cantidad de especies y con ellas tiburón toro, tiburón martillo, tiburón tigre, tiburón gata, tiburón ballena, por supuesto. Y no solo se trata de aceptar, sino en entender el rol que tienen en el ecosistema y por ello protegerlas. Esta actividad que se fundó por el ánimo de bucear con tiburones de un puñado de locos, porque hace 20 años nadie se le hubiera ocurrido meterse al agua con un tiburón, ¿no? Había gente que salía a matarlos para que el océano fuera más seguro. Un puñado de locos disfrutábamos meternos al arrecife. En una zona por aquí, los pescadores acostumbraban a tirar pues vísceras y cabezas que habían cortado de su pesca. Entonces los tiburones empezaron a comprender que ahí tenían de repente pues un poco de botana. No se alimentaba, enseñaban que se iba a cazar de todas formas y se empezaban a agregar. Y sabíamos que si íbamos a bucear allí, teníamos buenas oportunidades de verlas. Y poco a poco esto evolucionó en que vamos a buscarlas. Y de repente la gente nos empezó a pedir, queremos ir. Y ya éramos demasiados y era necesario que esta actividad fuese respaldada con conocimientos para hacer las cosas bien. Y un puñado de locos nos pusimos a aprender porque verdaderamente hacíamos cosas que no, o sea, pienso en esa época y me justifico con esa ingenuidad que teníamos, pero aprendimos muchísimo. Vinieron expertos de otros países que tenían actividades con otra especie de tiburón y aprendimos. Y creamos un manual de buenas prácticas completamente hecho por nosotros, respaldado por la ciencia, y la actividad empezó a evolucionar con la autoridad que nos dábamos a nosotros mismos,
como buzos, sabíamos que queríamos proteger el tiburón, que queríamos luchar con ello, y eso nos hizo aliados. Y esa alianza nos permitió crear una investigación y una protección del tiburón para que esta actividad se haga responsablemente. Y hoy este lugar es paraíso para buzos de todo el mundo que quieren bucear con el tiburón toro en Playa del Carmen. En Playa del Carmen. Y mira, comentaste tú algo que efectivamente con esas películas satanizaron a una especie como fue el tiburón, y en este caso el tiburón toro. Ahí me trae a la siguiente pregunta, si en el tema de todo lo que es la costa, ¿hay algún riesgo para los turistas este atractivo, esta especie tan importante como es el tiburón toro? Todo lo que hacemos en la vida tiene un riesgo. Tú viniste hoy de Cancún para playa, ¿cuántos accidentes pasan por día? ¿No? Por supuesto que tenemos que ir por la vida enfrentándolo esto. Lamentablemente, cada vez que sucede algún incidente con el tiburón, se arma un gran impacto mediático en la gente. Pero si tú te pones a pensar la cantidad de gente que entra al agua todos los días en la costa, y los pocos incidentes que pasan al año en todo el mundo, el porcentaje es mínimo, ¿no? Si lo pones en comparación, no, o sea, no tiene ningún impacto en nuestra vida diaria. De todas formas, nosotros entendemos que es un animal salvaje que vive allí, que por ciertas circunstancias podría tener un incidente peligroso o preocupante. También entendemos que no todo el mundo tiene que amar los tiburones como los amo yo, ¿no? Yo viajo por el mundo buscando diferentes especies de tiburones y este ya lo vi, este ya lo vi, este lo vi. No tiene que ser así. Solamente tenemos que esperar que la gente acepte que merecen estar vivos, que viven en el mar, y a saber cómo comportarse. Hace poquito hubo un reporte de un tiburón toro que andaba muy cerca de la costa aquí y salió en medios y cuidado y demás. Y en realidad eso es una buena noticia. Significa que tenemos un mar que todavía está sano. Significa que esta protección que se ha implementado en Playa del Carmen está funcionando y ahora tenemos más presencia de tiburones en el área. ¿No te gustan los tiburones? Está bien, salte del agua, ¿sabes? Sin armar ningún escándalo, sin... Y hay otras zonas para recreativas. Entonces, no va a estar siempre por allí. Entonces, los que tenemos que adaptarnos somos nosotros, no ellos, ¿no? Todo esto que luego le da a la gente miedo, solamente hay una forma de vencerlo. Porque tú puedes tener miedo a la oscuridad y te metes así al cuarto y dices, ¿no? Le puedes tener un poco de miedo al mar y te metes hasta aquí, porque la única forma de vencer el miedo es con conocimientos. Lo puedes enfrentar con valor, pero estás abajo del agua con tiburones y sigues teniendo miedo, pero estás ahí porque eres valiente. Pero una vez que comprendes que esto que estamos haciendo, que esta convivencia que tienes con el tiburón no conlleva ningún riesgo, dices, pues Pepe ni está loco, pues sí está loco, pero no por eso. ni está loco, ni es un tipo muy valiente, es un tipo que aprendió. Tú también puedes aprender y entonces empiezas a disfrutar esto y ves lo pacífico, lo tremendamente fantástico que es esta oportunidad de convivir con estas criaturas. Y estas poblaciones, con respecto a todas las afectaciones del cambio climático, ¿se han visto afectadas? Todos se han visto afectados. Ahorita, por ejemplo, estuve en Baja California, donde buscamos el verano un poco con los tiburones sedosos, con tiburones azules. Cuando el agua se enfría tenemos tiburones maco. Y este año tuvimos el fenómeno del Niño, el año pasado. El agua estaba tremendamente caliente. Entonces, todo el comportamiento que teníamos registrado del año anterior de los tiburones era diferente. Y teníamos más presencia de otros peces. Para muchos pescadores, incluyéndome a mí, que fui a snorkelear con ellos, fue fantástico porque de repente estábamos en el agua y tenía yo, se conoce como magi-magi, los dorados, sí, por todas partes. Nunca había visto yo tantos. Era fantástico. Sin embargo, esta irregularidad, este fenómeno típico, es de llamar la atención. ¿Por qué se debe esto? ¿Cuál es la especie que debería de comerse a esta que ahora ya no se lo está comiendo? ¿Qué impacto va a tener? Entonces, todo está conectado. El agua que bebe un venado en la selva se conecta con el arrecife por donde está nadando un tiburón. Todo está conectado. Entonces, sabemos que nuestros corales están tremendamente afectados por la temperatura del agua. Si a eso le sumamos que pocas de los desarrollos nuevos tienen conexión al drenaje,
Si a eso le sumamos los millones de turistas que vienen y se ponen todavía protector solar, si a eso le sumamos que pasan barcos que no tienen una regulación correcta con el consumo de combustible, con el aceite, si tú vas sumando todo eso, pues por supuesto vamos a tener un impacto terrible. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender y dejar de usar loción para el sol, dejar de meterte al agua con repelente de mosquitos, dejar de utilizar barcos que tienen fugas de aceite y demás. Todo está conectado y cada acción que nosotros tomamos desde el gobierno a ti en tu casa tiene un impacto, y si es un impacto beneficioso, mejor para el futuro. Pero estas poblaciones de tiburón toro, ¿has visto si siguen igual, se siguen reproduciendo, ha aumentado, ha disminuido o se ha visto afectado esta en especial? Mira, la verdad es que la investigación con el tiburón toro de esta zona es relativamente joven. Tenemos menos de 10 años. La información falta mucho para evaluar qué es lo que está sucediendo. Hemos aprendido mucho. Hemos marcado estos tiburones. Estas marcas que se le ponen tienen ciertas características porque no son con GPS, porque el tiburón está bajo el agua. Entonces emiten un sonido. Y entonces tiene que haber un receptor que tenga ese sonido. Entonces tenemos que ir a sacar el receptor para poder después en la computadora. Pero pasó algo sumamente curioso. Hace unos años, alguien en Carolina del Norte se comunica con la asociación de Saving Our Sharks, que estaba llevando la investigación, y le dice, oye, el transmisor número tal, ¿es tuyo? Sí. Ah, pues está aquí en Carolina Norte. Es imposible, te lo puse aquí en Playa del Carmen. Y así descubrimos que un espécimen de aquí de playa se había ido para allá, lo más increíble, de regreso. Entonces estamos aprendiendo mucho y pronto tendremos respuestas. Lo que sí veo yo de una forma optimista es que esta protección a esta especie ha cambiado la forma en que los pescadores, los marineros, la gente de la zona ve al tiburón. No solo el tiburón toro, sino el tiburón martillo, también el tiburón tigre. Y ahora tenemos mayores posibilidades de que regrese el tiburón de arrecife a Cozumel, a las aguas de los arrecifes aquí de la Riviera Maya, que antes había más tiburón gata. Lamentablemente todos fueron exterminados por una pesca irresponsable. Tenemos que aprender para tener una actividad responsable y volver a poblar nuestros arrecifes de la vida originaria. Entonces son buenas noticias que esto exista, que se pueda llevar a cabo y vamos a evaluar cómo podemos avanzar mejor. Muy interesante todos estos aspectos que comentas, Pepe, y qué bueno que los que nos están viendo, nos están escuchando, pues lo están registrando también. Y en ese sentido, así como el tiburón ballena, como otras especies que han sido protegidas por la norma 059, como dices, en el caso del tiburón toro falta parte de esa regulación. Exactamente. En México solo está protegido el tiburón blanco y el tiburón ballena. Solamente estas dos especies. Están catalogados otras como el tiburón martillo gigante como en peligro, pero si un pescador los saca, no hay una gran consecuencia. Hay ciertas reglas todavía que, por ejemplo, los barcos tiburoneros no pueden cortar la aleta del tiburón y después tirar el cuerpo al agua, pero todavía no hay una entidad que verdaderamente verifique que eso sucede. Entonces, si bien hace falta participación del gobierno, hace falta educación para que la gente lo decida por sí misma. La gente tiene que decidir por sí misma dejar de comer pan de cazón, empanadas de cazón, cuando comprendan que no es cazón, que es tiburón toro, que es tiburón martillo, que es tiburón maco, porque no hay nada que lo distinga, ¿no? Aquí se originó un proceso en el cual cuando vimos que vendían como cazón de ley un tiburón maco y un tiburón martillo en un supermercado de aquí, nos pusimos en contacto y le explicamos a esta cadena, eso no es tiburón cazón, estás cometiendo un delito porque le estás mintiendo a la gente. O sea, la paloma es un ave, pero no es pollo, son cosas diferentes. Y esta cadena de supermercados se comprometió, lo entendieron, y se comprometió a no vender nunca más productos de los tiburones. Y hasta hoy Chedraui ha cumplido su palabra. Y para nosotros es un éxito de un puñado de buzos que se comprometieron a proteger esta especie aquí. En México, el tiburón blanco y el tiburón ballena están protegidos por el gobierno. En Playa del Carmen, el tiburón toro, solamente en Playa del Carmen, el tiburón toro está protegido por un puñado de gente que se enamoró de ellos y se dedicó a salvarlos. Finalmente se me adelantó la última pregunta, mi estimado Pepe, y yo sí quiero en esta parte reconocer
que qué bueno que en Playa del Carmen existe un gremio tan importante como son los buzos, que me comentaba fuera de este escenario, pues el esfuerzo que han hecho entre varios para poder, pues sobre todo, primero respetarlo, porque a las especies hay que respetarlas para también después protegerlas. Y que además, bueno, ahora en esta parte normativa, que es la que hace falta, que les corresponde a los legisladores, es un punto importante también llamar la atención, que es una especie que requiere ser catalogada para también su regulación y demás. Aunque ya tienen guías, como dice Pepe, esto nos trae a la última pregunta, que ya te adelantaste. ¿Qué recomendaciones, qué hace, qué proponen, qué le dices a la gente con esta especie, en especial, el tiburón toro? ¿Qué más podrían hacer, como aparte de la alimentación que tú comentas, ¿no? Mira, es importante entender que hay gente que ha crecido pescando y que pescar tiburón era parte de su vida. Mi abuelito lo hacía, mi papá lo hacía, ¿no? Lamentablemente, muchas de las decisiones que tomamos en el pasado nos han traído a un punto en el cual estamos al borde de un cataclismo ecológico, ¿no? Entonces, no podemos culpar a lo que hicieron nuestros abuelos o nuestros padres, pero sí podemos modificar nuestro comportamiento. Entonces, la gente tiene que comprender que gracias, abuelo, por todo lo que me hiciste por mí, pero a partir de ahora yo ya mejor los voy a proteger. Y eso ha sucedido, ¿no? Y también hay que comprender que si hay gente que no quiere cambiar de opinión, pues no tenemos una autoridad moral para insultarlos, para enemistarlos, simplemente podemos seguir compartiendo nuestros conocimientos. A mí me pasa continuamente, voy a un restaurante, me siento, me traen la carta, y cuando de repente veo empanadas de cazón o algo por el estilo, les pregunto, oye, ¿de dónde proviene tu cazón? Ah, lo compramos fresco. ¿Y estás seguro que es cazón? No, ¿por qué? Entonces les explico. Y mucha gente no sabe de eso. Se me quedan así y me dicen, en cuanto acabe la existencia de lo que tengo, nunca más voy a volver a vender este producto. Y entonces ha habido restaurantes que se han sumado a esto. Hay otros que no. Bueno, pues es mi decisión ya no volver a ese restaurante o igual ir y pedir otra cosa, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de que creando enemigos no se protege nada. Hay que crear aliados. Entonces, si el señor quiere seguir cazando tiburón, ok, me preocupa educar a su hijo. Darle información para que su hijo tome una decisión una vez que aprenda los dos lados de la historia, ¿no? Y entonces, reeducar a los adultos. Es el mejor escenario, pero quién sabe qué cosas hacemos nosotros que nuestros hijos nos podrían recriminar. Entonces, tenemos que ir con los conocimientos que tenemos hoy para construir para mejor, siendo permisivos con nosotros que podemos cometer errores sin querer, ¿no? La tragedia es cuando seguimos repitiendo los mismos errores, cuando ya sabemos que es un error. Y como este tipo de recomendaciones que no se saben, sí nos gustaría pedirte que nos ayuden a difundir. Estas entrevistas son importantes porque mucha de la información no se sabe. Entonces, sí pedirles que se puedan llegar a toda la gente que nos ve y que nos escucha. ¿A través de qué redes pueden? Mira, es importantísimo que la gente cuando escucha alguna noticia de los tiburones, investigue qué fue lo que pasó y lo coteje. Cuando escuchas a alguien como yo hablar al respecto de los tiburones que los protegemos, igual no me tienes que creer a mí, pero si esto puso una semilla de incertidumbre, investiga, no en TikTok, sino en páginas autorizadas de científicos, para que veas si esto es así. Lo mismo pasa cuando vas a bucear. Quieres ir a bucear a centros de buceo, que en Playa del Carmen tenemos de los mejores centros de buceo del mundo, que sean parte de la actividad y que respeten este manual de buenas prácticas, que respeten la investigación. Aquí tenemos la asociación, por ejemplo, de Saving Our Sharks, que fui yo coordinador de la actividad cuando se fundó, y hoy ellos continúan haciendo programas en Isla Mujeres. Nos hemos expandido estos conocimientos, los hemos llevado más lejos. Averigüen qué asociación está. México Azul, están varias asociaciones que necesitan ayuda, fondos para estas investigaciones. Entonces, participen. No tienen que bucear con ellos si no quieren, pero pueden colaborar protegiéndose. Recuerden que el mar comienza en sus casas. ¿Y tus redes, Pepe? Yo estoy en Facebook como Pepe Tiburón. Es una medalla que me pusieron los capitanes y los marineros aquí, porque como Pepes hay muchos, entonces para identificarnos entre Pepe Loco, entre Pepe tal, y yo estaba siempre muele y muele con proteger a los tiburones,
me pusieron Pepe Tiburón, se ponen Pepe Tiburón en Facebook, en Twitter también estoy como Tiburón Pepe y en Instagram también como Así Pepe te podemos seguir mucho. Ahí me pueden ver. Muchísimas gracias, muchas gracias por esta placer. entrevista, Pepe. Muchas gracias.